Lo llamaban la muerte del infame, un destino tan atroz que el mero susurro de su nombre lava la sangre de los hombres más valientes. En el mundo antiguo, donde el honor lo era todo, y la lealtad una cuestión de vida o muerte, existía un castigo reservado únicamente para aquellos que osaban traicionar a su pueblo, a su rey o a sus dioses. No era una muerte rápida ni misericordiosa. Era una agonía prolongada, diseñada para borrar no solo la vida, sino también el recuerdo y el alma del traidor. Una sentencia que iba más allá del dolor físico, buscando destruir la esencia misma de su ser. Lo que pocos saben es que, en un giro macabro de la justicia antigua, a menudo no bastaba con la tortura y la ejecución del traidor. Hubo civilizaciones que llevaron la depravación un paso más allá, condenando a los culpables a una segunda muerte en el olvido, borrando cualquier rastro de su existencia, de los registros históricos, de las inscripciones y hasta de la memoria colectiva. Esta damnatio memoriae, mucho más que una simple ejecución, aseguraba que el traidor no solo sufriera el castigo más brutal, sino que su nombre jamás fuera pronunciado de nuevo, convirtiéndolo en un no ser, un espectro borrado de la historia, una condena inimaginable para sociedades obsesionadas con el legado y la inmortalidad a través de la memoria. En el mundo antiguo, la traición no era simplemente un delito. Era una herida abierta en el corazón de la comunidad, una amenaza existencial al tejido social, político y religioso. En Roma, por ejemplo, el crimen de perduelio o lesa majestad abarcaba desde conspirar contra el Estado hasta desobedecer la autoridad del emperador, siendo considerado un ataque directo contra la dignidad del pueblo romano y sus dioses protectores. En Egipto, cualquier acto que desafiara la autoridad divina del faraón era sinónimo de traición cósmica, capaz de desatar el caos, o esfet, en el orden universal. Las civilizaciones mesopotámicas, con sus códigos legales, como el de Hammurabi, castigaban con ferocidad la deslealtad a los reyes o a los templos, ya que la estabilidad del reino dependía de la obediencia y la cohesión. Para estas sociedades, la traición no solo ponía en peligro la vida del gobernante o la seguridad de las fronteras, socavaba la fe en la justicia divina, la armonía social y la propia identidad del pueblo. Por ello, los castigos no solo buscaban retaliación o disuasión, sino que también eran un ritual público de purificación, una reafirmación brutal de los valores y el orden que el traidor había osado desafiar. La severidad de las penas reflejaba la magnitud de la amenaza percibida, transformando la ejecución en un espectáculo didáctico y aterrador, diseñado para grabar en la memoria colectiva el poder inquebrantable de la ley y el destino funesto de aquellos que osaban quebrantarlo. Uno de los castigos más antiguos y universalmente temidos, reservado para los traidores en muchas culturas, era la crucifixión, originada probablemente en Persia alrededor del siglo VI antes de Cristo. Esta forma de ejecución encontró su apogeo en el Imperio Romano, donde se convirtió en el método predilecto para ajusticiar a esclavos rebeldes, piratas y, por supuesto, a los traidores al Estado. No era solo un método para infligir dolor físico extremo, era un espectáculo público diseñado para humillar, degradar y servir como una advertencia aterradora. La víctima era despojada de su ropa, azotada hasta el límite de la vida, y luego clavada o atada a una cruz de madera. La muerte no era instantánea, podía tardar días, con los músculos retorciéndose en espasmos, la respiración haciéndose cada vez más difícil, a medida que el cuerpo cedía al agotamiento, la asfixia y el shock. Los buitres y los perros a menudo se unían al macabro ritual, incluso antes de que la vida abandonara por completo el cuerpo. Los legionarios romanos solían acelerar la muerte, rompiendo las piernas de los crucificados, pero a menudo se les negaba este acto de misericordia a los traidores,
Prolongando su agonía, el cuerpo permanecía expuesto, durante días, a la vista de todos, como un monumento viviente y decrépito, a las consecuencias de la deslealtad. Era muerte lenta, dolor insoportable, y una humillación que se extendía más allá de la tumba, buscando erradicar cualquier simpatía o recuerdo glorioso asociado al traidor. Pero la crucifixión, a pesar de su crueldad, no era la única manifestación del terror que esperaba a los traidores. En la antigua China, por ejemplo, la deslealtad al emperador o el intento de subvertir el orden imperial podía ser castigado con el linqi, conocido coloquialmente como la muerte de 1000 cortes. Este ritual de ejecución, empleado durante siglos hasta principios del siglo XX, iba mucho más allá de la simple terminación de la vida, concebido como una forma de mutilación prolongada que aseguraba el tormento más allá de lo imaginable y la destrucción del cuerpo de una manera que impedía la integridad del alma en el más allá. El condenado, atado a un poste en un lugar público, era despojado metódicamente de su dignidad y su carne. Pequeños trozos de músculo eran retirados con precisión quirúrgica, seguidos de extremidades y órganos, prolongando el sufrimiento durante horas, a veces días. El objetivo no era solo el dolor físico, sino la absoluta aniquilación de la persona, tanto en vida como en su trascendencia espiritual. Un mensaje espeluznante para cualquiera que osara desafiar el mandato del cielo en cada corte, meticulosamente planeado. Era un recordatorio de que la traición no solo se pagaba con la vida, sino con la destrucción total de la existencia. Sin embargo, entre todas las atrocidades concebidas por la mente humana para castigar la traición, hay una que resuena con un horror particular, una que eclipsa la crucifixión y el linchi en su depravación psicológica y física, el saitismos. Este método, supuestamente empleado por los antiguos persas en la región de Sish, era el castigo definitivo para aquellos cuya deslealtad era considerada una afrenta tan profunda que requería una aniquilación total y simbólica. La víctima era, en primer lugar, desnudada y atada de espaldas, o en ocasiones, colocada entre dos barcas o troncos huecos que se ajustaban con precisión, para que solo su cabeza, manos y pies quedaran expuestos. Luego, se le forzaba a consumir grandes cantidades de leche y miel, hasta provocarle una diarrea severa e incontrolable. Esta mezcla empalagosa también se aplicaba generosamente sobre su rostro, atrayendo enjambres de insectos, moscas y avispas que se alimentaban de sus fluidos corporales y de la miel. Confinada en su prisión de madera, la víctima quedaba expuesta a los elementos, al sol abrasador y a la implacable tortura de los insectos y las alimañas que anidaban en sus heces y vómitos. El proceso era lento y metódico. El calor, la deshidratación y la infestación progresiva de gusanos que se desarrollaban en su carne viva, especialmente en las llagas abiertas por los insectos y la fricción de la madera, conducían a una agonía indescriptible y una muerte que podía tardar días, incluso semanas. La putrefacción de su propio cuerpo se convertía en su torturador final. Era una muerte por 1000 intrusiones biológicas, una degradación total que borraba cualquier vestigio de humanidad, transformando al traidor en un festín para la naturaleza, un recordatorio grotesco de que su existencia había sido devorada por el acto de su infamia. El saitismos no solo era un castigo físico, era una aniquilación psicológica, diseñada para despojar al traidor de toda dignidad, incluso antes de que la muerte lo reclamara. Para la víctima, la tortura comenzaba con la vergüenza de su desnudez forzosa, seguida de la ingestión humillante de leche y miel, que desencadenaba una diarrea incontrolable. La inmovilidad, la exposición a los elementos y la invasión de su cuerpo por insectos y parásitos que se alimentaban de sus secreciones representaban una degradación total, una disolución de su humanidad ante sus propios ojos y los de quienes, si lo sabía, fueran obligados
a presenciarlo. La muerte no llegaba como un escape, sino como la culminación de un proceso de deshumanización extrema. Para el verdugo y la sociedad, este método enviaba un mensaje brutalmente claro. La traición no solo sería castigada con la pérdida de la vida, sino con la pérdida de la identidad, del cuerpo y del alma. Se convertía en una lección viviente de lo que significaba ser completamente borrado, no solo del reino de los vivos, sino también de la memoria con cualquier rastro honorable. La inmundicia, la putrefacción y la descomposición pública eran metáforas del estado moral del traidor. Una advertencia tan potente que se cree evitaba futuras conspiraciones por el mero eco de su existencia en el imaginario colectivo, asegurando que el terror psicológico perdurara mucho después de que los restos del condenado hubieran sido devorados por la naturaleza. Comunes a todas estas atrocidades, desde la crucifixión romana hasta el linchi chino y el saitismos persa, eran la intención de infligir el máximo dolor y humillación, y la exposición pública como herramienta disuasoria. Aunque las culturas y los métodos variaban enormemente, la traición siempre conllevaba la pena más severa, reflejando una constante universal, la profunda amenaza que representa para la cohesión social y el poder establecido. La evolución no fue tanto en la atenuación del castigo, sino en la sofisticación de su crueldad, buscando no solo matar, sino también borrar la existencia y el legado del traidor. Estos castigos subrayan una verdad inmutable sobre la naturaleza humana y el poder. La lealtad se exigía con la vida, y la deslealtad se pagaba con una agonía mucho peor que la muerte. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Estas historias parecen reliquias de un pasado lejano, ecos tenebrosos de mundos que ya no existen. Sin embargo, no son meros relatos de crueldad antigua, son espejos oscuros que reflejan la capacidad humana para la brutalidad extrema, la fragilidad del poder y el pánico que la traición puede infligir en el corazón de una sociedad. Nos recuerdan que, aunque las formas de castigo hayan evolucionado, las raíces del miedo y la sed de control permanecen latentes. Un testimonio perturbador de cómo el poder, cuando se siente amenazado, puede desatar las sombras más profundas de la humanidad. Son un capítulo indeleble en la macabra, pero fascinante historia de nuestra especie. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Tortura.